Y continuando con esto de la actividad humana para cumplir cierta misión personal, nos damos cuenta que a partir de cierto momento en la evolución del ser humano, se comenzó a tener la propiedad privada. O sea que empezó aquello de esto es mío y eso es tuyo. Eso lo vemos desde la infancia a partir de cierta edad. Pero antes de eso no existe esa sensación de lo mío y lo de los demás. Es a partir de cierto momento en la evolución de la humanidad que aparece por necesidad el sentimiento de lo privado, lo que es mío. Y entonces se comienza la ilusión de que realmente se tienen cosas. Y aunque nos hemos muerto tantas veces, todavía existe la ilusión de que podemos poseer cosas, cuando solamente es que las tenemos mientras tenemos el cuerpo físico. Es más, ni siquiera el cuerpo físico es nuestro, lo tenemos que entregar en un momento dado. Así que esto de tener, querer tener, pues en cierta manera es parte del proceso que da cierta seguridad. Y esto pues brinda también cierto bienestar material. Es parte del proceso, parte del progreso de la civilización. Y entonces apareció el intercambio monetario en un momento de la historia en la que los bienes del planeta, los bienes materiales, en los que está los materiales con los que hacemos nuestro vestido, la materia con la que construimos las casas, el pedazo de tierra en el que vivo, la comida, el agua, llegó un momento en que tuvo que quedar distribuida incluso en manos del comercio. De manera que algunos dirán, si la tierra en realidad es de todos, ¿por qué la hemos dividido y la hemos privatizado? Algunos tienen pedazos más grandes, otros pedazos, es más, algunos ni siquiera tienen un pedazo donde poder vivir. Y algunos, que pueden ser muchos en realidad, tienen un pedazo muy pequeño que con trabajos han logrado tener para vivir en su familia. Estas grandes diferencias pues se fueron presentando en la humanidad, al grado que cuando uno nace ya la tierra está repartida, ya se la repartieron. Entonces uno tiene que esforzarse por hacerse de un pedazo. Si todavía no lo puede tener, pues lo renta para poder vivir allí. Entonces se cumple aquello de que para vivir en la tierra hay que pagar por ello. Imagínense, ¿cómo es que Dios permite que nazcamos en un lugar en el que no tenemos nada? Claro, si nacemos en una familia que sí tiene mucho, pues entonces podrá decir a alguien, pues qué suertudo, porque ya nació en unas circunstancias, en un ambiente en el que pues ya tiene asegurado los recursos materiales pues, para comer, para educarse, para desarrollarse, mientras otros nacen en circunstancias de miseria, extrema incluso. Así existe todavía en este planeta lugares donde los humanos nacen y no tienen comida o
no tienen acceso tan fácil al agua, o existen circunstancias en su ambiente que les impide realmente un desarrollo sano, no tienen acceso a una educación. Entonces comienza uno a ver que existe en el mundo un desequilibrio y el dinero se convierte en algo que es deseable, al grado que se convierte en el Dios de muchos seres humanos. Pareciera que es lo más importante. Por esto, porque con el dinero puede uno tener los recursos que uno necesita. De manera que la vida que actualmente tenemos y las circunstancias en las que hemos nacido y la que la vida nos pone, tienen que ver con la forma en que hemos manejado la materia, el dinero en otras vidas. Si nosotros hemos sido egoístas, hemos acumulado mucho en otras existencias y nos hemos dado cuenta que existían seres humanos a nuestro alrededor que vivían en condiciones de mucha dificultad. Y yo no me compadecí, teniendo suficiente para compartir lo que tengo. Esto tiene consecuencias. Pero la consecuencia no es un castigo, es simplemente para hacernos conscientes de que nada es nuestro. Todo es de todos. Todo lo que produce este planeta es de todos los seres humanos. Y debemos desarrollar una conciencia de unidad, de familia, solidaria, que permita que todos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades de acceso a lo que necesitan para vivir, al menos en lo esencial para sobrevivir. Para allá vamos gradualmente. Mientras no sea así, seguiremos viendo todavía mucha injusticia en el mundo en la que pocos acumulan mucho. Ni siquiera pueden gastárselo en su vida. Y la gran mayoría no dispone de lo esencial, de lo indispensable. Es por eso que el ser humano tiene que vivir circunstancias en las que conoce el lujo, por ejemplo. El lujo es algo que puedo tener, pero que no necesito para vivir. Entonces algunos dicen, me permito este lujo. Está bien. Pero si en medio de la miseria que nos rodea, alguien se permite un lujo, es ofensivo. Esto ofende a los seres humanos alrededor. Habiendo tanta miseria, tanta necesidad, y darse ciertos lujos delante de ellos, esto es falta de sensibilidad. Y todavía más cuando la forma en que se obtienen esos recursos, pues no es lícita. Es de una manera que mencioné en el estudio de la sección pasada, a través de la tranza, a través del engaño, a través de la explotación o a través del abuso de la propia fuerza y poder que uno tiene. Esto lo permite la vida, nos hace libres y uno puede irse en ese camino y entonces uno puede explotar, abusar a otros seres humanos y mientras no nos demos cuenta, pues seguiremos acumulando una deuda por allí. Estamos sembrando, generando causas que van a retornar en algún momento. Y entonces puede ser que en esa misma existencia o en la siguiente puedan venir ciertas consecuencias. Y cuando uno genera dolor y sufrimiento
a través de las acciones, de las palabras o de cualquier omisión que hiciere, esto va a retornar como efecto y como cosecha. Y esto es lo que vemos a nuestro alrededor. Gran parte de la injusticia que tenemos en el mundo es consecuencia de los errores que los seres humanos han cometido en lo individual. Y por eso se dice que la justicia divina se vale de la injusticia humana para cumplirse. Porque puede ser que un ser humano, por ejemplo, sea juzgado inocentemente y entonces vaya a prisión. Digo inocentemente en esta vida, porque no ha hecho nada que amerite que sea llevado a prisión. Pero si la vida está permitiendo que esa persona sea encarcelada, sin haber hecho nada en esta vida, debe de existir algo que lo pueda explicar, porque en el universo existe una ley que garantiza la justicia, que es perfecta en el universo. Por lo tanto, debe de haber una causa que llevó a ese efecto. Para que un ser humano pueda ser llevado a prisión, tiene que haber una causa que puede no estar en esta vida. Y es por eso que se encuentran situaciones así en todos lados. Que uno dice, esta persona que no ha hecho nada a nadie, entraron a su casa a robarle. Y esa persona nunca ha hecho nada a nadie. Dice uno, yo la conozco. ¿Por qué a esa persona le vinieron a robar? ¿Por qué no van a robarle a los malandrines? Que se robaran entre ellos. Es como ahorita con la pandemia. A veces uno desearía que en realidad solamente les diera la enfermedad a los malandrines, ¿verdad? Eso sería justicia divina. Deberían de enfermarse en primera línea todos los malos, todos los corruptos. Entonces sí, el COVID, el coronavirus sería una bendición. Y entonces sí estaría actuando la mano de Dios. Sí, esto visto desde la tierra, desde aquí abajo, suena interesante. No estaría mal la idea. Pero visto desde arriba, desde lo espiritual, se están cumpliendo ciertas leyes y por eso es que vemos personas inocentes que están recibiendo circunstancias dolorosas, limitantes, difíciles, crueles incluso, trágicas. ¿Cómo es que Nelson Mandela, que solamente deseaba lo mejor para su país, para su gente, cómo es que fue encarcelado casi 30 años? Injustamente, porque no hizo nada para merecerlo. Ahí pareciera que las jerarquías encargadas del destino humano estaban distraídas, se pusieron a jugar dominó cubano, no sé, se fueron al fútbol y entonces no arreglaron bien las cosas aquí en la tierra. No existe el error en esto. Las leyes se cumplen de manera inteligente y sabia aquí en la tierra. Y las leyes son reflejo de la sabiduría de esas entidades que se encargan de que la causa y el efecto se realicen. La llamada ley de la siembra y la cosecha del destino es exacta, de manera que no hay error. Y si a alguien le está sucediendo algo
y reniega y reclama la vida, incluso quiere vengarse, pues entonces tendrá más consecuencias dolorosas. Por eso es bueno estudiar esto, la ley del renacimiento y la ley que necesariamente la acompaña, que es la ley de causa y efecto, la ley del destino, que nos obliga a cosechar lo que sembramos. Esa es la única explicación racional que el ser humano tiene en este momento para explicarse por qué hay tanta injusticia todavía. Y si ahorita todavía los seres humanos están haciendo y cometiendo actos crueles, egoístas, criminales, que dañan a otros seres humanos, esto vendrá en las siguientes generaciones, porque ellos van a tener que regresar y van a tener que cosechar esto que están sembrando. Y seguiremos viéndolo. Es la ley. Lo que cada quien tiene que hacer es estudiar esto, cómo es que la vida organiza y ordena la justicia. Y reconocerla que es una ley, que no podemos evadirla. En la vida, en la medida que damos, recibimos. Si alguien recibe ofensas en la vida, debe meditar si él no está siendo ofensivo. Y si realmente descubre que en realidad no es ofensivo, tal vez lo fue en otros momentos y no lo recuerda. O tal vez la vida le está haciendo la posibilidad de experimentar esto para desarrollar una virtud. La virtud de no responder ofendiendo. Para desarrollar primeramente la tolerancia, la paciencia, la inteligencia y el amor. Para poder sobrellevar eso que está ocurriendo, de que está recibiendo ofensas, y no conteste él con la misma cualidad inferior, que es responder con ofensa, porque el mal no se quita con el mal. La única manera de eliminar el mal de este planeta es haciendo el bien. Eso lo tiene que descubrir el ser humano. Lo tiene que descubrir, es una verdad que hay que vivir. No se puede, haciendo algo malo, combatir la maldad, porque entonces va a tener consecuencias malas y esto lo va a aumentar. Eso es uno de los grandes retos del futuro de la humanidad inmediata. Que a los criminales y a los malvados no se les tiene que castigar por el hecho de que paguen lo que deben. De eso se encarga la vida. Nosotros debemos desarrollar un sistema de justicia que involucre lo más elevado de nuestra naturaleza. Lo más bajo es, queremos la venganza. Que pague lo que debe. Ándele. Que tenga su merecido. Y hasta da cierta satisfacción. Pero eso es reflejo de nuestra naturaleza inferior. La naturaleza superior espiritual tratará de ver por qué este individuo ha llegado a esta actitud. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? Porque en su esencia es una chispa divina. La esencia humana es buena por naturaleza. Es un reflejo de Dios. Está hecho a imagen y semejanza del Creador. ¿Por qué se ha ido por el camino de la maldad? Lo que hay que hacer es ayudar a que Él mismo reconozca que Él es algo divino y que pueda aumentar su sensibilidad. Porque la persona que desde la infancia ha sido tratada con maldad, no podemos exigirle que sea muy amoroso. Está tan dolido que necesita compasión, necesita apoyo, necesita terapia. Y aquí es donde entra la sabiduría. La sabiduría para entender que todos los criminales, para bien de todos,
necesitan ser tratados, no castigados, porque a través del castigo no se van a transformar en buenos hombres. Necesitamos meterle sabiduría para hacer un tratamiento con inteligencia, para que les hagamos que se den cuenta que se equivocaron y lo reconozcan. Si hacemos un tratamiento adecuado, tiene que involucrar al corazón, no solo a la cabeza. A través de la cabeza queremos que la ley se cumpla y entonces se le encierre en una persona que hizo cierto acto ilícito. Pero a través de involucrar el corazón, lo espiritual, veremos para que esa persona además sea nutrida, sea alimentada con aquello que le hace falta. Porque toda persona que está en su alma con muchos vacíos, con muchos huecos, que no pudo tener en su desarrollo, pues necesitamos dárselos. Necesitamos tenerles un ambiente que sea más humanizado, para que entonces estimule lo más elevado de su humanidad, de su esencia espiritual. Y entonces puedan realmente reintegrarse en la sociedad reconociendo que se equivocaron. Y capaz que les nace el impulso de querer rehacer el mal, de ir con las personas implicadas, las víctimas, y en lo posible hacer aquello que está en sus manos hacer para rehacer lo malo que hicieron. Porque ellos mismos se dan cuenta y son sus propios jueces. En la vida llegará un momento que los seres humanos no necesitarán que nadie los juzgue. Eso es solamente necesario mientras los seres humanos no puedan ser conscientes. Y cuando logremos mayor conciencia, cada quien será su propio juez y se dará cuenta en qué se está equivocando y tratará de corregir lo que haya que corregir. Esa es la finalidad. Hasta que la conciencia se convierta en ley y ya no sea desde afuera. Mientras no sea así, pues existirá un sistema que de alguna manera ayude a regular esto. Así que todo este asunto de el vivir aquí en la tierra, tener que trabajar, pagar por existir, llegará un día en que por tener mayor conciencia la humanidad se una, se solidarice, de manera que todos los recursos puedan ser distribuidos equitativamente para que nadie tenga necesidad de robar, de matar, de hacer daño a otros, sino simplemente comience a desarrollar todo su potencial creador y haga lo que le guste. Y así cumpla su misión. Todos los seres humanos pueden desarrollar esto y dedicarse libremente para construir un mundo en el que puedan ser felices.